un abordaje un poco más magistral de esas lecturas que ustedes ya han venido realizando, o de ese material que ustedes han venido consultando de manera autónoma. Y la parte final va a estar o va a girar en torno a la explicación de la actividad o de los lineamientos específicos de la actividad, y vamos a finalizar con una actividad de apropiación en el que vamos a ver qué tanto de lo que hemos leído y de lo que abordaron con nuestro equipo de trabajo hoy pues realmente se apropió o cómo estamos viendo las temáticas de esta unidad. Quisimos iniciar con el equipo de trabajo con esta frase, que es una frase de Gómez del 2004, que dice lo siguiente: juzgar a un hombre sin llegar a comprender su psicología es una forma grave de inequidad. Esta frase, digamos, refleja un poco la naturaleza del curso en la medida en la que nos habla de la importancia del reconocimiento de esas variables psicológicas que están asociadas al comportamiento antisocial. Yo sé que cuando ustedes escuchan psicología jurídica o cuando piensan que van a ver acción psicosocial en el contexto jurídico, se imaginan, o el imaginario casi siempre está en torno a una materia que tiene que ver mucho con el derecho, con las leyes, con la normatividad, de pronto con un tema que llega a ser incluso ladrilludo, filosófico. Y lo cierto es que la primera claridad que queremos dejar, que siento que esta frase lo refleja muy bien, es que la psicología jurídica, al fin y al cabo, es psicología. Lo que quiere decir que todas nuestras comprensiones, todos nuestros marcos teóricos, todas nuestras apreciaciones, pues están dadas desde el marco de la psicología. Claro, que compartimos un contexto de aplicación con los abogados o con el derecho, sí. Pero principalmente lo que vamos a ver hoy, y se van a dar cuenta también con el contenido de las distintas unidades, es que este es un curso enfocado en la psicología que intenta comprender qué es lo que sucede en esos contextos jurídicos, cuáles son esos aspectos humanos que influyen en que una persona, por A o por B, se vea involucrada en un contexto que está regulado jurídicamente. Entonces, esta frase nos habla de la importancia de esa comprensión psicológica en contextos que están mediados por lo jurídico o por las normas, las leyes, etc. Empezamos entonces con algunos aspectos generales del curso que quisiéramos socializar con ustedes para que estemos todos como en la misma página. Lo primero es hablar sobre esas estrategias que hemos venido desarrollando como red, no solamente en este periodo, sino que estamos dando como continuidad algunas prácticas que nos han, digamos que nos han funcionado dentro de la red. Una de ellas es la estrategia de los equipos en Teams. Cada uno de ustedes en campus tiene asignado un docente. Por favor, si aún no lo han hecho, soliciten a su docente el link de ese equipo de Teams. Cada docente tiene un equipo de Teams diferente por el que comunicamos novedades, eventos, donde les estamos haciendo unos recordatorios constantes sobre las unidades que estamos desarrollando. Y también es un espacio de contacto uno a uno con su docente. Una de las principales quejas que nosotros tenemos como dirección de curso y en general que tenemos dentro del sistema UNAT es que ustedes sienten a veces o se sienten muy distantes del profesor. El Teams es la herramienta perfecta para poder un poco estrechar ese contacto y facilitar esa mediación entre el docente y el estudiante. Nuestro Teams funciona como un chat de WhatsApp en el que la notificación nos llega de manera inmediata. A veces nosotros los docentes pues no tenemos la posibilidad de contestar de manera inmediata, pero créanme que todos estamos súper pendientes y en la medida de lo posible la respuesta sea lo antes posible, normalmente es muy rápido. Si ustedes no cuentan con este enlace, en nuestro entorno inicial, en los foros generales de curso, hay un espacio específico donde está el nombre de los docentes, sus horarios de atención, porque nosotros también tenemos unos horarios específicos en los que realizamos atención a curso, y el link o el enlace por el que está atendiendo ese docente. Entonces, si no lo tiene o si su docente no se lo ha entregado, ya está colgado en nuestro foro general de noticias del curso para que lo puedan ver. El segundo aspecto que quería tocar es el tema de la asistencia a estos espacios de vida académica, que para nuestro curso entonces son las CIPAs y los web conference. Un poco recordarles como la importancia de estos escenarios que además fueron planeados con mucha
digamos, fueron hechos con una preparación muy intensa por parte del equipo de trabajo con el fin de que ustedes puedan tener, pues, se les pueda garantizar como el mejor proceso posible. Y ya quisiera cerrar hablando un poco de esos lineamientos que a veces nos evitan como ciertas dificultades en el proceso. Una práctica que es muy frecuente en nuestros estudiantes son las entregas extemporáneas. El tema de profe, tuve un inconveniente, me pasó X o Y situación, que son situaciones que a todos nos pueden suceder, pero tengan presente que sus docentes harán la recepción de esos trabajos siempre y cuando sea bajo el soporte y la argumentación adecuada. Que si fue un tema médico, pues que sea bajo incapacidad, que si fue un tema laboral, que sea bajo la certificación laboral. Por fortuna nosotros tenemos una modalidad en la que tenemos tiempo suficiente para desarrollar cada unidad casi es de un mes. Entonces creo que ahí eso nos da también como el tiempo suficiente que igual en caso que se presente algo tengamos como el tiempo de responder. Las entregas, pues en ese mismo entendido, siempre oportunas y por los canales adecuados, que en nuestro caso pues es el campus virtual. Evitemos, por favor, en lo posible hacer entregas por el correo del campus o por el correo institucional. Eso a veces dificulta la retroalimentación, el archivo se puede perder, puede que no llegó, no quedó la evidencia, entonces mejor siempre en los canales como destinados a cada entrega. Y pues que tengamos muy en cuenta la regulación que la normativa que nos regula, que es el reglamento estudiantil, para todo lo que tiene que ver con entregas, canales institucionales, etcétera. Ahora sí pasemos un poco o vamos entrando en materia y vamos a empezar a hablar sobre qué es lo que vamos a ver en nuestro curso de acción psicosocial y contexto jurídico. Nuestro curso, para que lo tengan presente, es un curso que hace parte del campo de formación disciplinar y además es un curso metodológico, lo que quiere decir que el propósito de formación de nuestro curso es un poco formar en ustedes esos elementos disciplinares teóricos de la psicología jurídica, pero no solo eso, sino que a partir de ese reconocimiento ustedes puedan diseñar, proponer, establecer metodologías propias de la psicología jurídica en torno a las acciones psicosociales que les permitan intervenir problemas psicojurídicos. Entonces vamos como por dos vías. Por un lado, lo teórico de la psicología jurídica y por el otro, lo metodológico que les va a permitir intervenir o por lo menos presentar una propuesta desde las posibilidades de acción de la psicología jurídica. Voy a hacer acá un paréntesis digamos, antes de continuar, por un mensaje que estoy viendo en el chat que me parece importante hacer claridad. No, el mensaje no tiene nombre, me escriben. En mi caso, no han habilitado el correo institucional, no tengo comunicación con mi tutor y tampoco hay número telefónico de él. Aquí hay un punto, miren, súper importante en el que quiero hacer todo el énfasis del mundo. No debemos tener comunicación por canales que no sean institucionales. Por favor, no prácticas de contactar a nuestros tutores por teléfono, aunque sé que es una práctica que nosotros no tenemos, pero no van a encontrar que ninguno de nuestros docentes les va a dar ni su teléfono, ni su WhatsApp. Ese tipo de canales, por favor, completamente eliminados, no solamente de este curso. Eso nos va a ahorrar un montón de dolores de cabeza. Entiendo que algunos de ustedes pueden tener dificultades con su correo y con su Teams. Por favor, escriban un correo a los canales de soporte de la universidad. Si no han podido tener contacto con su docente, pueden enviarme un correo, bien sea por el campus o acá les voy a dejar en el chat mi correo institucional para poder verificar qué es lo que está pasando y pues poder establecer el contacto lo antes posible. Listo. Cerrando el paréntesis, entonces ya habiendo hablado un poco de la generalidad del curso, ahora vamos a hablar de cuál es el propósito de la unidad 1, que es la que estamos desarrollando. El propósito de esta unidad es empezar a contextualizarlos con lo que es la psicología jurídica, con esos antecedentes, desarrollo histórico y algunos conceptos básicos. La idea es que ustedes empiecen a introducirse en este mundo de la psicología jurídica como desde un contexto más amplio para que podamos entender
¿Qué es eso de psicología jurídica y cuál es su relación realmente con el derecho? Entonces, a continuación, le voy a dar paso a mi equipo de trabajo, quienes van a continuar pues como con algunos lineamientos también del curso y el abordaje temático de nuestra unidad. Nuevamente les doy la bienvenida. Cualquier cosa, ahí les dejé mi correo de contacto. Estaré muy al pendiente y en disposición para cualquier duda o cualquier inquietud o inconveniente que puedan presentar en el acceso a los recursos. Profe, no te estamos escuchando. Ya. Gracias, doctora Cintia, por su apreciación, por su introducción. Les decía que antes de reproducir el video del semillero de investigación de nuestro curso de acción psicosocial, es importante hacer algunas claridades. La primera, ser absolutamente cuidadosos con sus micrófonos. Por favor, no vamos a volver el proceso de aprendizaje de los demás de pronto dificultoso, entonces mucho cuidado con los micrófonos. En términos de las preguntas, hemos tenido pues varias experiencias en donde las preguntas pueden romper el hilo conductor de la web, entonces las vamos a tener allí muy presentes tanto en el chat como de manera verbal cuando finalicemos con nuestra sesión magistral o nuestra explicación magistral, de tal manera que quede organizado y cumplamos nosotros con el horario que proponemos desde el equipo de la web conferencia. Entonces me permito enseñarles el video del semillero de investigación y posterior comenzamos. ¿Te apasiona la psicología y sientes un interés profundo por el ámbito jurídico? ¿Quieres ser parte de un equipo que investiga, aprende y contribuye al desarrollo de la justicia y los derechos humanos en nuestro país? Entonces, el semillero de investigación en psicología jurídica de la UNAD es para ti. En el semillero de psicología jurídica podrás explorar cómo la psicología se aplica en contextos legales, conocer los diversos campos de aplicación participando en investigaciones que abordan temas cruciales como la prevención de la violencia de género y el apoyo a víctimas de accidentes de tránsito. Ser parte del semillero de psicología jurídica ha sido una experiencia enriquecedora. No solo he aprendido conocimientos teóricos, sino que he tenido la oportunidad de aplicarlos en investigaciones reales, en escenarios con comunidades, impactándolas y también aportando a nuestro sistema de justicia. El semillero de investigación en psicología jurídica de la UNAD contribuye activamente a los objetivos de desarrollo sostenible, incluyendo el objetivo de desarrollo número 3, salud y bienestar, objetivo número 5, igualdad de género y objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas. A través de este espacio podrás profundizar en temas claves como la violencia de género, la trata de personas, la relación entre psicología jurídica y derecho, la psicología forense y la neurocriminología. El semillero también te brinda la oportunidad de cualificarte en la formulación de proyectos de investigación, los cuales puedes elegir como opción de grado. Además, podrás participar en eventos académicos de alto nivel, publicar tus investigaciones en revistas especializadas y formar parte de alianzas y redes de investigación. Este es un espacio donde tu aprendizaje va más allá del campus virtual, permitiéndote contribuir activamente a tu comunidad y territorio, llevando el conocimiento desde el aula hasta la acción. Como líder del semillero en psicología jurídica, nuestro objetivo es formar estudiantes comprometidos que tengan la capacidad de integrar y hacer ese ejercicio interdisciplinario entre el derecho y la psicología, capaces de brindar soluciones a las nuevas necesidades de nuestro país. Es importante que tengas en cuenta que acá no solamente te capacitas, sino también tú serás parte del cambio. No te pierdas esta oportunidad de crecer profesional y personalmente. El futuro de la justicia en Colombia necesita tu talento y dedicación. Si estás listo para desafiarte, aprender y contribuir al bienestar social a través de la psicología jurídica, únete a nosotros. El semillero de investigación en psicología jurídica de la UNAD te espera. Bueno, entonces cordialmente invitados a que pertenezcan al semillero de investigación en psicología jurídica que hace parte de nuestra red de curso. Bueno, estimados estudiantes, asistentes, vamos a entrar ya en materia. Me corresponde
un tema fundamental y es un tema con el que debemos conciliar un poco nuestros conocimientos previos e involucrarnos de una manera satisfactoria con la rama del derecho. La psicología jurídica, la psicología forense que emerge de la psicología jurídica, hacen parte del quehacer también de los abogados. Es importante mencionar que no somos una rama auxiliar del derecho, sino somos una ciencia interdisciplinar al derecho. Quiere decir que nosotros en nuestro quehacer necesitamos de la rama del derecho y el derecho de nosotros, ¿sí? Sin que uno de los dos dependa, sea una variable o sea una auxiliar. Importante hacer esa claridad. Bueno, vamos a identificar y a determinar algunas claridades del derecho que son fundamentales para la comprensión posterior de la psicología jurídica y su historia. Entonces, comenzamos con ¿qué es el derecho? El derecho entendido como un conjunto de normas, de reglas que establecen principios fundamentales que rigen la convivencia de las personas en una sociedad. Entonces, fundamental de allí identificar cómo el derecho viene a ser equivalente al valor democrático, a lo que la mayoría considera prudente para convivir en una sociedad. Entonces, nos vamos por allá muy atrás a ese filósofos de la Ilustración, como por ejemplo Thomas Hobbes, como por ejemplo Jean-Jacques Rousseau, como por ejemplo John Locke. Ellos grandes teóricos del derecho, de la psicología, de la filosofía, de la antropología, que justamente nos hablaban, uno de ellos, del contrato social, ¿cierto? ¿Y qué es el contrato social? Es la forma en la que democratizamos nuestras normas. Entonces, si el común denominador o la mayoría consideran que una norma, una regla, un estándar conlleva una convivencia más sana, ¿cierto? Pues se aprueba, ¿correcto? Es como un gran contrato al que yo tengo que sumarme una vez tengo una nacionalidad o nazco en algún país, ¿cierto? Importante repensar el derecho como la forma del valor democrático y por supuesto estar en la capacidad de entender que el derecho, siendo una ciencia interpretativa, le da a cada quien lo que se merece. ¿Cuál es el objetivo del derecho? Regular el comportamiento humano. Entonces, ahí ya empezamos a ver cómo hacemos una entrada nosotros triunfal, ¿sí? Si el objetivo principal del derecho es regular el comportamiento humano, el de la psicología es entender el comportamiento humano. Entonces, vamos viendo que hace parte también de las ciencias humanas, hace parte también de la claridad de entregarle al ser humano una comprensión interpretativista, reflexiva, de cómo se comporta y dependiendo de ese cómo se comporta, tener la capacidad de regular ese comportamiento, ¿correcto? Entonces, también entraría como uno de sus objetivos principales resolver conflictos, garantizar la justicia y la equidad dentro de una sociedad. Lo decían los filósofos que mencioné al inicio, sí, ellos hablaban del estado de naturaleza y la forma de regular ese estado de naturaleza. Muchos coincidían en la democracia como la mejor manera para regular, ¿correcto? Desde esta época empezamos a hablar de palabras como la libertad, ¿sí? Como la capacidad de asumir una obligación y saber que si la rompo tengo que recibir un castigo. Entonces, el derecho no solamente involucra la regulación del comportamiento, sino que también necesita entenderlo, ¿sí? Porque vamos emergiendo en cambios, vamos deconstruyéndonos en la cultura y vamos a tener que trabajar de manera mancomunada para entender y regular. Campos del derecho, encontramos el derecho penal, el derecho civil, derecho laboral, el derecho constitucional, derecho internacional, y de cada uno de ellos emergen otro tipo de ramificaciones, ¿cierto?, que se encargan de especificidades, ¿sí? Creería que en todas las formas o los campos del derecho que ustedes ven allí, el psicólogo tiene una actuación importantísima, ¿sí? Por dar un ejemplo sencillo, en el derecho penal, nosotros
Trabajamos en justicia restaurativa con personas privadas de la libertad. Tenemos la capacidad para generar un concepto claro sobre el nivel de peligrosidad de una persona o la probabilidad que tiene de reincidir en un delito. Por ejemplo, si nos pensamos del campo penal, ¿sí? En el derecho civil, una forma de actuación allí fundamental son en los procesos de conciliación o las fijaciones de cuotas alimentarias, custodias de los menores de edad, ¿cierto? ¿Con quién se va a quedar el niño? ¿De qué manera yo puedo fungir como un mediador, un tercero facilitador amigable, ¿cierto? Para que una familia pueda llegar a un acuerdo, ¿sí? Ponerse de acuerdo qué va a hacer con sus niños, ¿cierto? Derecho civil. Allí tenemos una entrada importantísima en el derecho laboral, en los temas de acoso laboral, de diagnóstico del estrés laboral también entramos, derecho constitucional, derecho internacional, en el caso del humanitario, por ejemplo. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces aquí hay un hito fundamental, ¿cierto? Y es como a través de un documento que se acordó de manera global, se señaló que los seres humanos eran libres e iguales, ¿cierto? Con independencia de su sexo o su género, de su color, de sus creencias, de su religión o de cualquier característica. El hecho de ser humano hace que tenga unos derechos de manera inherente, ¿correcto? La declaración como tal, el documento al que le invito a cada uno de ustedes a leerlo de manera juiciosa, abarca 30 derechos y libertades. Sí, todos estos conllevan de manera inherente a el ser humano. Incluyen, por ejemplo, no ser sometido a tortura, el derecho a la libertad de expresión, que recuerde derecho a la educación, el derecho a buscar asilo, por ejemplo, incluye derechos civiles, incluye derechos políticos, derecho a la vida, ¿sí? A la libertad, ¿cierto? A tener una vida privada, a tener un culto independiente del que los demás expresen, por ejemplo, ¿cierto? Derechos a la seguridad social, derechos a la salud, derecho a una vivienda medianamente digna, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fundamental que ustedes tengan claridad, no solamente de este documento de Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino también, por ejemplo, de los ODS o de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todos los profesionales, todas las estrategias académicas, todos los gobiernos, ¿sí? Estamos tratando de generar estrategias para que esos objetivos sean un hecho, entonces importante saberlos. Justicia. ¿Cómo nosotros podríamos aquí involucrar a la justicia con la psicología? La justicia como principio moral, ¿cierto? Lleva a determinar que todos los seres humanos vivan de manera honesta, en equidad, ¿correcto? ¿Qué es la justicia? Es una dimensión que pretende darle a cada quien lo que se merece, ¿cierto? Si hablamos del valor como tal que trae la palabra, habla de lo justo, de lo equitativo, ¿correcto? Entonces, justamente esto es lo que hace que el derecho, ¿sí?, logre hacer las normas, ¿cierto?, que involucran, regulan, describen las conductas que se consideran típicas, antijurídicas, culpables, para que puedan tener una sanción. ¿Sí? Una sanción como ¿cuál? Una sanción como la cárcel, una sanción monetaria, una sanción, bueno, de las diversidades de sanciones que hay dependiendo de los códigos, ¿no? Del Código Penal, del Código Civil, del Código Comercial, bueno, independiente. Vamos a hacer una clase sobre los tipos de justicia y es fundamental que aquí seamos muy interpretativos, ¿correcto? Miren, la justicia, el derecho, la psicología son palabras que invitan a la subjetividad, ¿sí? El derecho y la psicología son interpretativistas, dependen del caso, ¿cierto? Entonces, quisiéramos encontrar a un usuario, a un paciente o a una comunidad con una sintomatología, que yo me dirija a un libro y encuentre un diagnóstico, y eso no pasa.
en la vida real. Así funciona también en el derecho. Entonces, desde la Constitución del 91, por ejemplo, en Colombia, nuestro Estado pasa a ser de ser un Estado social a ser un Estado social de derecho. Perdón, pasa de ser un Estado social de derecho a ser un Estado que permite humanizar a la Constitución, es decir, el civil, la comunidad, las personas, pasamos a ejercer un rol mucho más allá de la protección de las fronteras del país, mucho más allá de la protección de la nacionalidad, entre otras funciones importantes allí. Y esto también permite que estas modalidades de justicia emerjan, existan. Entonces vamos a iniciar por justicia restaurativa. ¿Qué es la justicia restaurativa ahí? La podríamos ver como una forma de responder a cualquier tipo de comportamiento delictivo, pero que balancee las necesidades de la comunidad o de los involucrados dentro del evento delictivo, ¿sí? Llámense víctimas, llámense delincuentes, digamos que permite que exista un consenso perfecto entre la capacidad del sistema para responderle tanto a la persona que comete el delito, ¿sí? Tratando de involucrarlo para que se restablezca dentro de la sociedad una vez tenga su sanción, pero también se preocupa de la víctima, ¿correcto? Entonces la justicia restaurativa permite que el consenso del castigo evolucione finalmente y nos repensamos como una persona que comete un delito. Nosotros no podemos abrir un hueco y echarla en el hueco y tapar el hueco y hacer cuenta que no existe, porque sí existe. Y en algún momento su sistema interrelacional le falló el Estado porque no le dio educación, le fallaron sus padres, le falló las instituciones educativas. Algo pasó con su historia, ¿cierto? Y le impidió reaccionar y ser un ser humano que aprendiera a convivir de una manera sana, ¿cierto? Y por eso comete una conducta delictiva. Entonces ahora es función también del Estado reinstituir, ¿cierto?, esta persona a la sociedad, y eso es lo que hace la justicia restaurativa, adicional a que aplica el derecho mínimo. Entonces ya nosotros pensamos una persona que cometió un delito no necesariamente debe recibir la pena máxima o la cantidad de años de cárcel, sí, como forma de castigo, sino que nosotros hablamos, sí, desde la justicia restaurativa de una sanción, por supuesto, pero también nos interesa la víctima. Sí, entonces la víctima, ¿de qué manera la podemos sanear? Podemos a través de la verdad, podemos a través del perdón, de alguna forma lograr sanear a la víctima y al victimario, utilizando el derecho mínimo, que es la mínima pena, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, fundamental verlo desde un consenso finalmente que es perfecto, ¿sí?, entre lo que necesitan los involucrados dentro del evento delictivo. La justicia penal, que privilegia como tal la reparación del daño a la víctima, ¿correcto? Y refuerza el debido proceso, fortalece la presunción de inocencia y permite que se reconstruya el tejido social. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo hay tipos de justicias penales, como la justicia especial para la paz, por ejemplo, ¿sí? Entonces allí nosotros vemos que no necesariamente está en función del castigo de la pena del victimario, sino que va mucho más allá, ¿sí? Y pretende es la restauración no solamente del victimario, sino de la víctima, ¿correcto? ¿De qué manera puedo yo llegar a generar un proceso satisfactorio en donde todos reciban lo que se merecen, sin embargo la víctima también reciba un proceso, ¿cierto?, de restablecimiento, de dinamizador, ¿cierto?, de su vida y demás. Listo, entonces, ¿qué es entonces la justicia terapéutica? La justicia terapéutica desempeña un rol fundamental como agente terapéutico dentro del marco de la vida emocional, del bienestar psicológico. Allí, por supuesto, entramos nosotros, de las personas que se encuentran dentro de un proceso penal. Es decir, que impide, por ejemplo, que el daño genere dentro del proceso se genere revictimización y eso genere más daño, por ejemplo, ¿sí?
fundamental dentro de los procesos penales, porque esto lo que hace es abrigar a la víctima que de la mano de los psicólogos, de la mano de los trabajadores sociales, de la mano de las personas que se consideren importantes dentro del proceso, yo pueda generar el daño menor a la víctima del proceso. Eso hace la justicia terapéutica y por supuesto nosotros los psicólogos estamos allí muy involucrados. Y ahora, ¿qué es la justicia transicional? Entonces esto ya hace referencia a una serie de mecanismos para acceder a la verdad, a la justicia y a la reparación. Sé que han escuchado esos tres términos en los últimos años de manera reiterada, ¿cierto? La obligación que tiene el Estado para asegurarle a las víctimas del conflicto armado la no repetición, ¿correcto? Este tipo de justicia transicional emerge en los países que la han adoptado posterior a periodos de conflicto a gran escala, ¿cierto? O niveles de violencia a gran escala que las comunidades de una nación, las ciudadanías de países en donde ha existido conflicto interno armado, ¿cierto? O se haya generado alguna forma de violación grave a los derechos humanos, ¿correcto? Allí emerge la justicia transicional y justamente lo que busca es acceder a la verdad, poder divulgar esa verdad, hacer un ejercicio de reparación integral y, por supuesto, asegurar la no repetición. Las ramas del poder público. Las ramas del poder público, estos son términos que no son emergentes ni siquiera de no, mami. ¿Me escuchan bien? Por favor. ¿Alguien se le prendió el micrófono? Por favor, apagarlo. Muchas gracias. No. Las ramas del poder público emergen de la necesidad, ¿sí?, de acabar con gobiernos o formas de gobierno como los gobiernos absolutos, las monarquías, por ejemplo. Entonces hace parte de la transformación de los estados hacia la democracia, ¿sí? Y de allí también son formas de control social, ¿cierto? Está la capacidad de equilibrar la balanza, ¿sí?, entre el poder del presidente, entre el poder del Estado y entre el poder de las personas o las ciudadanías que pertenecen a un país. ¿Qué es la rama o el poder legislativo? Es el encargado de formular las leyes, de reformar la Constitución Nacional, de juzgar y de elegir las personas que van a estar en los cargos públicos más altos, ¿cierto?, dentro de los países. El poder ejecutivo, la rama ejecutiva que planifica, impulsa, vela por el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, ¿sí? Y los tres funcionan de manera sincrónica y de manera horizontal. Ninguno de los tres poderes es más o menos importante que los otros. Digamos que la rama legislativa es justamente el poder de las ciudadanías, o los civiles o las personas, porque somos nosotros quienes ponemos nuestros representantes en el poder legislativo, ¿correcto? El poder ejecutivo sería, por supuesto, pues todas las personas que pertenecen al gobierno desde el presidente hacia abajo, ¿sí?, sus ministros y demás. Y el poder judicial o la rama judicial, que se constituye por los órganos que integran todas las jurisdicciones ordinarias o lo contencioso administrativo dentro de los países y los estados, ¿correcto? Allí que estaría dentro, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, la Contraloría General y todos estos estamentos, ¿sí?, de las jurisdicciones de los países que vigilan, ¿cierto?, y castigan, ¿correcto? Entonces, allí está la vigilancia y el control, por supuesto. Conducta. Como yo les decía, conducta, comportamiento hacen parte de palabras, sí, que también son coloquiales y comunes en el derecho, así como lo son en nuestra disciplina que es la psicología. Y dentro de la palabra delito hay modalidades de conductas. La conducta típica, antijurídica, punible o culpable, ¿sí?, que viene a ser algo muy similar, no se presenta la una sin la otra. Digamos que son términos que no son tan sencillos de comprender, pero es importante hacer la introducción sabiendo que
se presentan de manera sincrónica cuando sí, hay presencia de delito, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de un delito es algo que está tipificado, es decir, que conlleva una acción o una omisión que se ajusta a los presupuestos detallados como delito, ¿sí? Un ejemplo podría ser homicidio, ¿cierto? Típico, que querría decir que está escrito o está catalogado dentro del Código de Procedimiento Penal como un delito. Ya está escrito, ¿correcto? Antijurídico, esto nos habla más, es como de la interpretación de la conducta y, por supuesto, de su capacidad de la planeación del delito. Si fue culpable, si fue doloso, si no quería cometer el delito, pero pasó. Por eso les decía que todo es interpretativo. Lo antijurídico viene y está muy relacionado al antivalor, ¿sí? A lo que no se debe hacer y yo ya sabía que no se debía hacer. Entonces, por dar un ejemplo, yo no quería asesinar a nadie, ¿cierto? Yo simplemente quería golpear. Yo lo tenía claro, yo lo sabía, yo sé que no se hace, ¿sí? Pero le empujé a la persona se cayó, se golpeó contra un andén en la cabeza, ¿sí? Y murió, pero yo no la quería matar. Entonces, interpretativo, ¿no? Es doloso, es culpable, hasta dónde iba la intención de la persona, hasta qué punto es antijurídico, ¿cierto? Sí, yo ya sabía lo que está bien, lo que está mal, cuál es el antivalor en este caso, y de esa manera igual lo hice, ¿sí? O cuál fue la consecuencia. Entonces, lo antijurídico relacionado con el antivalor, ¿correcto? Lo típico es lo que ya está escrito. Y lo punible que merece, lo punible o lo culpable sería la pena o lo que detalla el Código de Procedimiento Penal, ¿sí? ¿De qué manera el derecho castiga esa conducta típica y antijurídica? ¿Cuántos años de cárcel? ¿Cuál es la pena? ¿Cuál es la sanción? ¿Tiene que devolver un dinero? ¿Sí? Entonces, lo punible está relacionado mucho con la pena que merece, que ya está también detallada, ¿correcto? Entonces, no podríamos considerar un delito algo que no está escrito dentro del Código de Procedimiento Penal, por ejemplo, o dentro del Código de Procedimiento Civil, si estamos hablando de un tema civil o comercial, ¿sí? Tiene que estar allí escrito para ser típico, antijurídico y punible. Bueno, de esa manera terminaría como tal la introducción al tema del derecho. Y aquí ya empieza mi compañero o compañera. Me permito apagar aquí mi micrófono. Sí, muy buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos y todos los presentes, nuestros estudiantes y compañeros a este espacio, a esta web que va a ser, que es muy significativa para nuestro proceso formativo durante este periodo. Me permito presentar, mi nombre es John James Charris, soy docente del curso Acción Psicosocial y Contexto Jurídico y hago parte de esta preciosa red que los va a estar acompañando en todo este proceso. Me correspondió hablar acerca de la evolución histórica de la psicología jurídica. Entonces, como ustedes saben, todo tiene una evolución. Es decir, digamos que no se evoluciona de un día a otro, sino que siempre hay un proceso. Y la psicología jurídica no es ajena a eso. Hubieron unos hechos muy puntuales que dieron como trascendencia o que fueron dándole lugar a que la psicología jurídica se fuera consolidando. Obviamente eso no es algo contemporáneo, sino que se remonta a épocas antes de Cristo. Aquí tenemos solamente algunas, hay muchas más, pero solamente pues nos quedamos con esta. Usted es libre de consultar la fuente que usted desee para que pueda ampliar un poco más la visión o la comprensión de esos hechos históricos que le dieron lugar a la consolidación de la psicología jurídica. El primero de ellos que tenemos es el Tratado Pericial Chino. Entonces, es como una especie de un acuerdo pericial y se trataba un poco acerca de la veracidad del testimonio en casos de homicidio. Luego se dio lugar al Código Hammurabi. Entonces, obviamente este era un rey
y pues ahí se abordaba un poco aspectos como, esa compilación de leyes de la antigua Mesopotamia sobre normas de comportamiento y su respectiva sanción. Entonces aquí se daba un poco esa reciprocidad relativa, es decir, diente por diente, ojo por ojo. Entonces, un ejemplo, si un hombre ha acusado a otro hombre y le ha atribuido un asesinato y este no ha sido comprobado en su contra, su acusador será condenado a muerte. Entonces, creo que es una característica muy importante en este periodo o en este código. Posteriormente, ya en Alemania, cerca del año 1800, 1900, después de Cristo, se fundó el primer laboratorio de psicología experimental. Entonces, Wilhelm Wundt fue uno de esos exponentes, esos psicólogos que tuvieron esa participación, y se hacían muchas investigaciones en el ámbito legal. Entonces, en todo lo que tiene que ver con procesos psicológicos del testimonio, atención, memoria, entre otros. Luego ya en esa época de la Segunda Guerra Mundial, empieza la psicología clínica como a posicionarse en términos prácticos y como profesión. Entonces empezaron como a tener una mayor participación en esos espacios, en esas audiencias, para rendir su testimonio o su diagnóstico, su dictamen. Ya en 1962, el famoso caso de Jenkins versus Estados Unidos. Vincent Jenkins fue acusado por allanamiento, asalto a mano armada, un intento de violación a una joven de 23 años. Inicialmente, pues la habían, digamos, de alguna manera dictaminado que no tenía capacidad para testificar o para ser acusado. Sin embargo, ahí tuvieron una participación los psicólogos que empezaron a tener inconvenientes para que su testimonio fuese aceptado por esa comunidad. Últimamente, finalmente, lo que hizo fue eso pasó a una sala de casación donde finalmente el psicólogo tuvo esa aceptación y esos testimonios o esos dictámenes fueron tenidos en cuenta en el caso de Jenkins. Entonces, eso es un hito, un hecho muy importante que le fue abriendo paso a la psicología jurídica para irse posicionando como un campo de la psicología en general. Ya lo que es en el año 2001, entonces hay un reconocimiento como tal de la psicología. Entonces empieza a haber un crecimiento y se delimitan esos campos de acción. Surge esa necesidad de formación y acreditación. Entonces lo que vemos hoy en día es que se han abierto muchos programas, participan en eventos científicos y demás, que de alguna manera van posicionando más la psicología jurídica. Por lo menos en Colombia se ha posicionado ampliamente, y de allí que entonces el concepto de psicología jurídica empieza a tomar forma. Siguiente, mi profe. Ok. Entonces, dicho estos pequeños datos en ese proceso o esa evolución histórica, pues estaríamos hablando un poco acerca del concepto de la psicología jurídica. Entonces, que no es otra cosa que esa comprensión o el estudio de esas personas que intervienen en un proceso o que están implicados en un ámbito jurídico. Entonces, tenemos esos sujetos procesales, por ejemplo, el demandado, el demandante, la víctima, el acusador, el juez, el fiscal, es decir, el testigo y los terceros. Esa es como una definición que nos hace Pérez en 1996. Siguiente, profe. La que sigue. Otro concepto de la psicología jurídica nos lo aporta Hoyos. Entonces, él nos dice que es la psicología aplicada. Es la psicología aplicada. Ay, pena, se pasó. Se nos anticipó, mi profe. La de atrás, mi profe, qué pena. Qué pena, sí. Entonces, ¿qué es esa psicología aplicada en el campo del derecho? Entonces, que de alguna manera le aporta o le permite, lo posibilita al psicólogo un espacio, un lugar de acción interdisciplinaria. Entonces, puede asumir ese ejercicio utilizando todos esos instrumentos, todo ese conocimiento que le son propios a la disciplina, en armonía con esos elementos que le ofrece el campo jurídico, es decir, una interrelación allí en ese espacio. Ahora sí, la siguiente, mi profe. Y aquí tenemos como una definición más desde el Colegio Colombiano, del Colegio de Psicólogos. Entonces, es como un campo de trabajo de investigación psicológica, pero no de cualquiera, sino especializada. Es decir, cuyo objeto de estudio es el comportamiento de los actores
dentro del ámbito del derecho, es decir, no por fuera de este. ¿Sí me hago entender? Entonces, dentro del ámbito del derecho, de la ley y la justicia. Ese es como su campo de trabajo e investigación. Entonces, comprende por lo menos el estudio, el análisis, la explicación, la promoción, la evaluación, la prevención y, en su caso, asesorar y dar tratamiento a aquellos fenómenos que de alguna manera inciden en el comportamiento legal de las personas. Entonces, haciendo uso, obviamente, de los elementos propios de la psicología científica. Fíjense que aquí, entre estas definiciones que hemos expuesto, hay unos elementos en común que si usted está atento a la definición, pues se los podrá identificar fácilmente. Adelante, mi profe. Aquí tenemos dos autores que son obviamente son un referente acá en nuestro país, Ángela Tapias y Gutiérrez. Entonces, por lo menos ellos destacan ese propósito del derecho y la psicología. Entonces, uno de ellos es el estudio del comportamiento humano. Ambas son mecanismos de regulación social, tanto la psicología, digamos, y el derecho. Parten del principio de que el ser humano puede elegir ser selectivo de ese comportamiento y actuar en concordancia con este, en consecuencia con este, es decir, de manera responsable. Y obviamente presuponen que los sujetos pueden decidir si se relacionan de una manera prosocial o no. Es decir, cada quien está en su libre voluntad de decidir si se relaciona de manera prosocial o no, o disuadir su conducta, es decir, puede autorregularse y decidir si lo hace o no lo hace. La siguiente, por favor. No se alcanza a apreciar, creo que es exactamente. Y aquí le doy paso a mi compañera Magda. Sí, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, ¿me confirman si me escuchan? Sí, señora. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, perfecto. Listo. Teniendo en cuenta lo que los dos docentes nos han estado comentando acerca de la psicología jurídica, bueno, esta tiene unos campos de aplicación, ¿sí?, en la psicología jurídica. Antes de iniciar, me gustaría presentarme porque como soy nueva en el curso, no había tenido pues esta oportunidad. Mucho gusto, mi nombre es Magda Vergara, yo pertenezco aquí al CEAT de Acacias, ¿sí? Y también estaré brindándole como el acompañamiento a varios de pronto de los que se encuentran aquí presentes el día de hoy. ¿Listo? Cuando vaya finalizando la presentación, quiero de pronto tomarme prometo que unos 3 minuticos, ¿sí?, para hacerles una explicación muy rápida en base a lo que una de las compañeras le hizo una invitación, a lo que es un semillero de investigación. Pero primero explico esto y posteriormente me robo esos 3 minutos. Bueno, listo. En cuanto a los campos de la psicología jurídica, vemos que la psicología jurídica es muy amplia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno de los campos es la que se denomina psicología forense. ¿En qué consiste la psicología forense? En esta es la que se encarga como de asesorar esos actores jurídicos. ¿Para qué? Como es como con la finalidad de poder orientar aquellas decisiones judiciales, ¿sí? Y ¿de qué manera? Mediante una evaluación psicológica es que se realiza este proceso. Esta psicología también, otro de los campos importantes de aplicación, es la denomina psicología del testimonio. ¿En qué sentido? En el sentido de que esta psicología lo que se encarga es también de comprender, al mismo tiempo de analizar la manera en cómo las personas recuerdan, ¿sí? También como esas personas que están en ese momento relatan y presentan esa información que van a mostrar en ese contexto legal. ¿Listo? Hay una también muy llamativa que tiene que ver, por ejemplo, con ayudar también a la niñez, a los menores de edad, entran ahí. ¿Por qué? Porque es la psicología denominada del menor y la familia. Como ya se los traté de mencionar al principio, lo que busca es comprender y abordar como esos aspectos psicológicos y al mismo tiempo emocionales de un menor, que son aspectos también muy importantes en ellos.
Y naturalmente ellos a veces también necesitan, por así decirlo, defensa, ¿cierto? Que se les ayude. Por eso esa psicología del menor es muy importante para ayudar a esa población en situaciones que son de tipo legal. ¿Cuáles pueden ser también esas situaciones legales que se tienen en cuenta en este campo de la psicología? Vemos cómo hoy en día se puede apoyar cuando existen situaciones de divorcio, también cuando se necesita dar ese hijo pues en custodia. También cuando, por ejemplo, algún miembro de la familia, un menor de edad, presenta, no sé, problemas de abuso infantil. Son esas diversas situaciones que se manejan en el ámbito de psicología del menor y de la familia. Bueno, otra área que quiero como compartirles el día de hoy y que personalmente a mí me llama mucho la atención es la psicología penitenciaria. ¿Por qué? Porque esa psicología es la que se encarga o permite, ¿sí?, como comprender y al mismo tiempo abordar esos aspectos, noten acá, tanto de tipo psicológico, pero al mismo tiempo de tipo conductual que presentan los PPL. No le digamos de pronto tanto reclusos, sino cambiémosle ahí se nos pone una palabrita, cambiémoslo por población PPL, ¿listo? Que esa palabra significa población, o sea, privada de la libertad, personas privadas de la libertad. Personas privadas de libertad. Ajá, bien, gracias. Personas privadas de la libertad. Entonces, vamos a tratar de brindarles, cerró la cámara, de conocerlos de esa manera, ¿listo? ¿Y qué se busca en ellos? O sea, precisamente que se pueda mejorar, no sé, ese sistema penitenciario y la rehabilitación que se da muchas veces a ellos mismos, porque a veces que se evidencia que la persona sigue, digamos, sale, pero pese a que sale, sigue cometiendo el delito, ¿sí? Entonces, esta psicología penitenciaria de verdad es una psicología que se le puede dar un diferente abordaje, o sea, un abordaje muy amplio, perdonen la palabra, para tratar a estas personas y al mismo tiempo, no sé, poderles brindar, digamos, una ayuda profesional como se ha intentado. Otro de los tipos de los campos de la psicología es la psicología en la parte de la criminológica, ¿sí?, que también es muy interesante porque también, ¿qué es lo que hace? Trata como de estudiar esos factores de tipo psicológico que influyen o que tienen que ver en el comportamiento delictivo, o sea, por qué lo realizan, digamos, de esa manera, esa conducta criminal, en qué influyó, ¿sí? O sea, al mismo tiempo, qué es lo que se centra o en qué se centra la persona, por ejemplo, en investigar qué fue lo que de pronto motivó a esa persona a actuar de esa manera criminológica, ¿sí? Al mismo tiempo, como se menciona en la parte final de la diapositiva, poder como identificar esos factores de riesgo y al mismo tiempo que se tienen que tener en cuenta de protección, ¿sí?, cuando se comete un tipo de crimen, ¿sí? Otra también que es muy importante en este ámbito de la psicología jurídica es la victimología. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo este tipo de psicología, como lo han intentado de pronto las anteriores, pero ¿en qué sentido lo digo? De que todas se centran como en analizar, ¿cierto? Intentan es analizar y al mismo tiempo buscan realizar como una investigación de las víctimas, ¿sí?, de ese tipo de delitos. Algo muy importante acá es que la víctima tiene también como que darle la atención necesaria. ¿Para qué? Para que esa víctima logre recuperarse, logre también mostrar o progresar en ese bienestar, porque necesita un bienestar psicológico porque muchas veces cuando se comete el delito o el crimen, la persona, naturalmente la víctima, se va a sentir muy, muy afectada. Y se me había olvidado comentarles uno por lo que veo, otro campo de la psicología jurídica, que es el de mediación y conciliación. Me gustaría de pronto aquí tener la oportunidad de que por el chat, ¿sí?, por el chat me trataran en sus propias palabras también, de que ustedes me den un concepto o qué entienden ustedes por mediación.
Sí, traten de pronto de escribirme, yo también estoy pendiente. Entonces, aquí cuando hablamos de mediación y conciliación, como se muestra ahí, busca que las personas que sufrieron como esa dificultad logren, ¿por qué no?, también llevar a un acuerdo, a una conciliación, a una resolución de ese conflicto que se ha generado, ¿cierto? Porque si también analizamos las dos partes que se han visto afectadas, ¿sí?, que se cometió como el error, las dos partes existe una problemática. Entonces, ahí, mediante esa mediación y conciliación, es que lleguen, ¿por qué no?, a un acuerdo y ambas partes, pues, salgan de una manera u otra beneficiadas, ¿cierto? Bueno, por ahí estoy mirando que ya han empezado también a brindar aportes y se los agradezco muchísimo, porque aquí es importante que generemos también nuevos conceptos. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? ¿Me colaboran con la siguiente presentación? Bueno, aquí también, perdón, listo. El psicólogo jurídico, como lo vimos también anteriormente, tiene diferentes campos como de acción, ¿sí? Y él, al mismo tiempo, él tiene que, como psicólogo jurídico, cumplir una serie de roles para dar solución en todos esos campos de aplicación. Bueno, el psicólogo jurídico es muy importante que siempre realice un estilo que evalúe al usuario, ¿sí? Y al mismo tiempo, cuando da evaluación a ese usuario, le brinda un diagnóstico, ¿cierto? Cuando ya se sabe, digamos, el usuario que tiene o que presenta, también en base a eso se le brinda un asesoramiento, ¿cierto? Es como también cuando una persona va a consulta, se le hace la evaluación, el diagnóstico y posteriormente se le asesora a ver de qué manera se le puede realizar la respectiva intervención. Note también que otro rol del psicólogo jurídico es la formación y educación. Ustedes, como psicólogo jurídico, ustedes tienen también uno tiene que como que actualizarse, ¿cierto? Para saber como esas nuevas maneras de realizar intervención, realizar, por ejemplo, capacitaciones, es muy importante. Naturalmente, otro rol es como realizar esas campañas de prevención social ante la criminalidad, porque sí, también hemos visto la criminalidad muchas veces, noten que no va en disminución, sino que va en aumento. Cuando también un psicólogo jurídico, otra de las funciones o roles que asume es la importancia de considerar la investigación como algo muy importante. También les voy a poner un ejemplo y de pronto nos sirve, bueno, yo lo veo desde ahí. Cuando ustedes están en un semillero de investigación, que fue una de las invitaciones que les hicieron a ustedes, y ustedes pertenecen a un semillero de investigación en psicología jurídica, noten que docentes, ustedes como estudiantes, se les insta a realizar precisamente investigaciones, ¿sí?, que giren en torno a la psicología jurídica, ¿verdad? Entonces, eso también puede darles una idea a los que se les ha ido motivando a que, ¿por qué no?, ingresen a un semillero de investigación. Otro aspecto que maneja el rol de psicólogo jurídico es la importancia de brindar ese acompañamiento a la víctima para ayudarlo poco a poco a asumir, ¿sí?, eso que afectó a la víctima, que afectó al usuario, a la persona. Y como también acabamos de observarlo, también es muy importante la mediación, es decir, mediar entre las dos partes que se vieron afectadas. La siguiente, para que esas personas puedan a un acuerdo. Aquí yo quería también hacer como un hincapié. ¿En qué sentido? Porque cuando ustedes hablan del perfil profesional del psicólogo jurídico, como lo vimos anteriormente,
Sí, el psicólogo jurídico tiene diferentes campos de acción, tiene la capacidad como de enfocarse en diferentes aspectos, también de intervenir de una u otra manera. ¿Cómo? Pues porque tiene que realizar una evaluación, digamos, cuando sale un caso, tiene que realizar la evaluación referente, al mismo tiempo no basta con solamente hacer el diagnóstico y ya, sino también tiene que apoyar, por ejemplo, para llevar ese caso. Al mismo tiempo tiene que brindar el respectivo asesoramiento a la persona que así lo requiera. Tiene que realizar esa intervención jurídica con la persona que se está como brindando el respectivo acompañamiento. La psicología jurídica también es muy importante de que, o sea, a medida que ustedes vayan avanzando estudiantes, también tienen que ir avanzando ¿en qué sentido? En la manera de expresarse, ¿sí? Porque cuando se maneja psicología jurídica, digamos, la terminología o sea, varía, ¿cierto? Entonces, también es muy primordial que entiendan como esa conceptualización, también como la trayectoria y como el proceso que se ha manejado en la psicología jurídica, ¿sí? Bueno, ¿me permiten la siguiente? Por favor. La siguiente presentación. Bueno, aquí también muchas veces a ustedes como estudiantes, y también me confieso, no solamente a ustedes como estudiantes, sino también uno cuando realizó sus estudios, ¿sí? Como qué diferencia hay entre una psicología clínica, o sea, un psicólogo clínico y un psicólogo jurídico. Sí, muchas veces uno piensa que cuando uno está, por ejemplo, en un juicio, ¿sí? Puede ser abordado desde un psicólogo clínico y un psicólogo jurídico. A veces eso genera como confusión. Entonces vamos a explicar así muy general cuáles serían las diferencias. Noten aquí la primera, la persona que va como consultante, noten que desde el abordaje clínico no se le conoce como paciente. Mientras que también tengan presente que cuando yo estaba explicándoles el ámbito de psicología jurídica, que yo le decía a la persona me refería como usuario. Entonces, en psicología jurídica, la persona que va a consultar se le denomina es usuario, ¿sí? En la psicología clínica, lo que se busca es que haya en la persona, ¿sí? O en el paciente, un estilo de alivio o cura, que ya se logre recuperar de lo que venía presentando. Mientras que en psicología jurídica lo que se busca es que exista como esa justicia ante ese caso que se está, digamos, llevando. Otro aspecto a tener en cuenta es que en la psicología clínica se ve mucho que la persona o el paciente lo que necesita por parte del psicólogo, ¿sí? Es que exista mucha confianza, al mismo tiempo que se maneje con esa confidencialidad y busca esa ayuda, ¿sí? Mientras que noten que en la psicología jurídica, ¿sí? Como dice ahí, se maneja de manera, digamos, jurídica, voluntaria o no. ¿En qué sentido? Se muestra como, por ejemplo, que los procesos de oficio donde se obliga a comparecer. Eso ahí es muy importante. En la psicología clínica, también algo muy primordial es que debe existir todo mediante un secreto profesional, ¿cierto? El secreto profesional ahí se tiene que tener en cuenta. Mientras que en la psicología jurídica, por asuntos de ética, ¿sí? Como se dice ahí, pero cuando la información se necesita, se comparte la información con terceras personas, ¿sí? Aunque ahí también se ve la importancia pues de tener un consentimiento informado, pero si la información se requiere, es importante que se dé a conocer, porque como se les ha dicho, es un ámbito ya jurídico y muchas veces esa información que el psicólogo tiene es necesaria, ¿sí? Bueno,
En el ámbito de la psicología clínica, ¿sí? Muchas veces el problema que se está tratando es de tipo, noten ahí, individual, ¿sí? De la persona. Al mismo tiempo se maneja más privacidad y de tipo confidencial. Mientras, como ya se ha venido explicando, en el campo jurídico, más que todo en la mayoría de los casos siempre va a ser de tipo social, ¿sí? Porque siempre, más que todo siempre afecta a más de una persona, ¿sí? Y ahí esos problemas siempre van a ser a veces de connotación social, político y, como dicen ahí también, económico. En la psicología clínica, esas son como se pueden manejar de diferentes maneras, porque en el ámbito clínico es muy importante, sí, que se presuma esa sinceridad por parte de la persona que está asistiendo a la consulta. Y mientras que en la psicología jurídica a veces puede generarse o se puede presumir que hay una distorsión. Bueno, otro aspecto que quiero destacar acá en la psicología clínica, que en la psicología clínica, como se muestra también en la presentación, existen técnicas, dice ahí, que son directas de evaluación. Acá se presenta poco esa prevención a que se vaya a distorsionar la enfermedad, no, que se vaya a distorsionar la información que se está manejando, ¿sí? Aquí quisiera de verdad también hacer un énfasis a los estudiantes, o sea, toda esta información que se está manejando el día de hoy, ustedes la necesitan, ¿sí? Para realizar la actividad que se está llevando a cabo. Por eso es muy importante que utilicen como el material bibliográfico que se ha dado en las diferentes unidades, ¿sí? Para que puedan realizar bien esta actividad. ¿Me permiten la siguiente? Me parece que esta era la última de esta parte. ¿Me permiten la siguiente, por favor? Listo. Listo, estudiantes. Mira, aquí, compañía pues, también de mis compañeros, pues uno de nosotros realizó como una presentación, ¿sí? De las generalidades de la psicología jurídica, trayectoria, entre otras. De aquí vamos a realizar como un estilo de cuestionario, ¿sí? Y es como si se pusieran ustedes a prueba, por así decirlo, de lo que se ha dicho el día de hoy. Si quiere, profe John, me colabora entonces al principio y yo sigo. ¿Quién? Bueno, apreciados estudiantes, esta es una pequeña actividad que obviamente el tiempo ha avanzado y vamos a tratar de ser un poco más ágiles. Entonces, es una actividad que nos permite, digamos, poder evaluar un poquito, pues, en términos no de calificarlo, pero que sí podamos identificar si comprendieron un poco lo que estamos abordando en el desarrollo de la web. Entonces, aquí tenemos una preguntita que nos dice, frente a las condiciones que debe tener una conducta para ser considerada como delito. Ya sabes, eso ahorita lo abordó la profe Karen. La psicología aporta desde su disciplina en, entonces, típica, punible, antijurídica y premeditada. ¿Cuál sería como ese aporte desde la disciplina? Pero argumenten un poquito. No es solamente decir C, A, B, sino que puedan, digamos, argumentar un poquito. Alguien que quiera así rápidamente, enciende su micrófono y nos comparte. Una que se arriesgue, un estudiante que se arriesgue. Profe, yo pensaría que es antijurídica porque pues va en contra de las leyes, y premeditada porque es con dolo o que se hace, o sea, estaría entre esas dos, antijurídica y premeditada. Y premeditada es porque se hace con la intención de hacer daño. ¿Alguien más? Antijurídica, profe Sandra Ruiz. A ver, ¿qué más?
Antijurídica, Sandra Ruiz, porque no cumple con los estándares éticos y carece de razonamiento o pruebas legales. Yo considero, no sé si entendí bien la pregunta, pero digo que la B porque, digamos, la persona no es capaz de comprender digamos, el delito, la razón que tuvo para cometer ese delito, ¿no? ¿Alguien más? Profe, buenas noches, buenas tardes. Yo considero que es la B, punible, porque pues el delito debe estar contemplado dentro del Código de Procedimiento Penal. Entonces, si está allí, es considerado como delito y la persona es considerada culpable, según lo que entendí. Gracias. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta, profe, qué pena. Siguiente diapositiva. Ok. Bueno, muy rápidamente dice, digamos que esa colaboración que se da entre psicólogos y abogados tiene una importancia, ya que, porque permite una visión mucho más completa acerca del caso. Entonces los psicólogos pueden proporcionar esa información que es de valor sobre la conducta y el estado mental de los que están involucrados en el caso, lo que puede ser útil para los abogados en la toma de decisiones. Entonces, de la anterior premisa, ¿cuál enunciado explica la interdisciplinaridad entre la psicología y el derecho? Entonces, la A nos dice que los dos profesionales, es decir, psicólogos y abogados, trabajan complementariamente para favorecer la toma de decisión del juez. La B, la psicología es minimizada por el derecho, dado que es una ciencia auxiliar para el derecho. C, el derecho genera cierta controversia por ese rol que ejerce el psicólogo en escenario jurídico. Y D, el derecho considera que solo esta disciplina tiene credibilidad en el juicio oral, es decir, el mismo derecho. ¿Qué tienen para decir respecto a esa pregunta? Buenas noches, Lina María. Sí. ¿Por qué? Porque el psicólogo debe trabajar conjuntamente. Vamos en orden para no interrumpirnos todos. Sandra Ruiz. Excuse me, compañera, my friend. Compañerita, yo pienso que es la A porque el psicólogo y el abogado deben trabajar conjuntamente y hacer un trabajo que favorezcan la toma de decisión del juez, como lo dice ahí, que sea ético y justo para los dos. ¿La otra compañera? Buenas noches, mi nombre es Lina Cuello. Para mí, y es la A debido de que tanto el abogado como el psicólogo tienen cierta afinidad en cuanto al tema judicial, debido de que ellos dos deben de confabularse y brindar cierto asesoramiento al juez siempre y cuando éste lo requiera para que el juez pueda tomar una decisión veraz y asertiva con respecto al caso que se está tratando. Muy bien, así es. Digamos que hay una colaboración, es decir, un trabajo interdisciplinario. Cada quien aporta desde su campo y desde su área para poder dar respuesta a esas preguntas que les plantea o que nos plantea la Administración de Justicia. Ok. La siguiente. Bueno. Los principales campos de aplicación de la psicología jurídica en Colombia son, es decir, yo creo que ustedes han recorrido un poco esos recursos bibliográficos, entonces esperamos pues que ya tengan alguna noción, algunas ideas respecto a esta pregunta. Entonces, esos principales campos de aplicación en Colombia, ¿cuáles serían? Entonces, la A dice la psicología forense, testimonio, psicología de la víctima, clínica, psicología de la Fuerza Armada. B, psicología de la víctima, penitenciaria, criminológica, del menor y la familia, psicología del delincuente trastornado, psicología de la corrupción. C, psicología forense, del testimonio, de la víctima, penitenciaria, criminológica, del menor y la familia, y de la mediación y la conciliación. Y D, psicología organizacional, psicología de la familia, psicología de la educación y psicología del consumidor. Entonces, por favor, Así. la C, ¿por qué?
Debido a las lecturas pues que ya he hecho, pues sé que son esas, o sea, como que las he visto en repetidos autores. Entonces, para mí sería la C. Ok. Creo que todos estamos coincidiendo, ¿cierto? Por lo que veo aquí en el chat, que sería la C. Sería la C porque en cuanto a las unidades que nos dejan en el entorno de aprendizaje, hay un libro en especial que habla de todas las psicologías que hacen parte de la rama jurídica, entonces, que también es, para mí sería la C. Muy buena. Estamos ahí acertando con las respuestas. La siguiente. Quedaría que la B. ¿La B? ¿Por qué? Sí, porque aquí se trabaja más con la reparación de víctimas del conflicto armado, con la reintegración de excombatientes, la intervención en contextos de violencia. Entonces es como, se le da como un campo más amplio a ese tipo de conflictos que hay en el país que hacia una psicología forense o algo así. Yo siento que es más la B. No sé, es mi percepción. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí en pantalla tenemos ya lo que es como la respuesta, que de hecho todos lo han apuntado, que será la C. Entonces, digamos, sus campos de aplicación en Colombia, ¿no? Reconocido. Hay muchos campos. Si usted mira la literatura, encuentra psicología criminalística, psicología, es decir, pero aquí en Colombia como aceptados o más trabajados serían estos que tenemos aquí en pantalla. Entonces, son los más representativos acá en Colombia. La siguiente. Bueno, ¿cuáles serían esos objetivos o el objetivo pues de la psicología jurídica? Entonces usted nos puede mencionar aquí si son todas, si solamente la A, que es prevenir el delito, si es resolver los conflictos legales, si es contribuir a mejorar la administración de justicia o si son todas las anteriores. Todas las anteriores, para mí todas las anteriores. Creería porque digamos que no solo se trata de que digamos se enmarca en el delito, resolver el conflicto, construir, digamos, un entorno más de justicia. Entonces, para mí sean todas las anteriores. No. Para mí sería la C. La C. ¿Y entonces qué pasaría entonces con la prevención del delito? Para mí serían todas. Buenas tardes. Para apoyar a la respuesta de la compañera, creería yo que la C por contribuir a mejorar la administración de justicia. En la medida que se pueda contribuir a mejorar la administración de justicia, en ese mismo sentido se pueden organizar planes de prevención para este tema del delito. La psicología jurídica no está solo para resolver los conflictos legales, sino que puede apoyar desde su área científica y de investigación para que se pueda mejorar la administración de justicia, sobre todo en esta sociedad del contexto actual en el que nos encontramos. Sí, muy válida su apreciación y de hecho podríamos decir, o sea, todas las anteriores, es válida la que usted dice, podría recoger las otras, pero también la D pues recoge a todas las tres anteriores, la A, la B y la C. Muy bien. Buenas. ¿Aló? Sí. ¿Quién tiene la palabra por ahí? Okay. Alexander Chica. Okay. ¿Algo para decir? Sí, yo creo... ¿cambió la pregunta? No. Sí, cambió, ¿cierto? Sí, cambió la pregunta, pero cuéntame. Bueno, me iba más por la B, que es resolver conflictos legales, porque pues directamente prevenir el delito es un campo muy amplio, lo mismo que contribuir a la mejora de la administración judicial, pues creo que son otros entes, pero creo que estamos más enfocados en ayudar a resolver los conflictos legales. Profe, buenas noches. Buenas noches, sí, díganos. Sí, más que todo, iba por la A, hizo parte de la que usted dijo que hace parte del componente que se cargue la intervención y evaluación de la conducta humana, o sea, prevenir el delito.
Ok, muy bien. Bueno, fíjense que, o sea, es importante que retomemos lo que se dijo anteriormente, entonces, entre los roles y el objeto de la psicología jurídica. Entonces, es importante entender que la psicología también aporta en la prevención del delito. También ayuda a resolver esos conflictos judiciales. Obviamente, ahí hay unas características, una dinámica en que el psicólogo jurídico hace sus intervenciones. Y obviamente, en modo general, pues contribuye a mejorar la administración de justicia. Obviamente, hay mucho más acciones y actividades que realiza el psicólogo, pero que obviamente no están mencionadas aquí, pero en general hace todo esto que está aquí. Prevenir, aporta en la prevención del delito con campaña, difundiendo X información para ayudar a prevenir el delito. Ok. Continuamos con la otra. Y además rehabilitación también, tutor. Entonces todo lo anterior habilita para la pregunta. Sí. Aquí más tiene la mano levantada por ahí. Ok, bueno, si no, entonces continuamos con esta preguntita. Dice, el concepto de enfoque alternativo a la justicia penal tradicional que se centra en la reparación del daño causado por delito, en lugar de enfocarse en el castigo, pues, del delincuente, corresponde a quién, a la justicia penal, a la justicia conciliadora, justicia restaurativa o justicia terapéutica. Hace un momento hubo una exposición sobre eso. Y si estuvimos atentos, vamos a poder dar respuesta. Restaurativa. ¿Y más? ¿Qué más? Conciliatoria, porque se centra tanto en la víctima como en el victimario. Entonces, la idea es conciliar para que haya una reparación para los dos. Y yo considero que es la B. ¿Quién más? ¿Quién más tiene otra respuesta? Muy rápidamente. Profesor, igual, apoyando la noción de la justicia restaurativa. Yo también, Marta, creo que también la justicia restaurativa, porque este enfoque busca que las víctimas y los infractores y la comunidad participen en ese proceso de sanación. También. Es decir, exacto, y esta también pues no se queda como solamente en el daño y pues lo que hizo, sino también pues trata de reparar el daño pues de la persona. Entonces para mí también es la C. Para mí también es la C, profe. Para mí también es la C, porque la restauración de víctimas, cuando se hace una restauración de víctimas, el concepto psicológico y jurídico se mejoran las dos partes, la emocional y la penal. Ok, muy bien, es decir, ahí acertamos lo que dijeron eso. Diga. Profe, para mí es la restaurativa porque es que la idea es reparar el daño que está viviendo la persona y no revictimizarla, porque la idea es no revictimizar a la víctima y por eso es restaurativa. Muy bien, bueno, ahí anótense varios puntitos allí. Es decir, la justicia restaurativa es eso, reparación del daño. Y no solamente eso, sino que participan las partes, es decir, la víctima y el victimario, ¿cierto? Y en algunos casos, obviamente, los miembros de la comunidad, es decir, ahí participan todos. Siguiente, para ir finalizando con esta pequeña actividad. Listo, bueno, entonces aquí mi compañera Marta nos puede colaborar. ¿Se encuentra la compañera? Sí, claro, esto. Ok, perfecto. Listo. Sí, yo le puedo colaborar en esa presentación. Entonces, bueno, estudiantes, para referirnos ya como tal a la actividad, quiero que tengamos en cuenta que la actividad inició desde el miércoles 4 de septiembre, ¿sí? Y esa actividad va hasta el lunes 30 de septiembre. ¿Sí? Esa referente a la actividad, pues sabemos que es de la unidad 1 y ya vamos en la etapa 2, que tiene que ver con antecedentes históricos de la psicología jurídica. A ustedes se les ha como animado de que siempre realicen como la actividad con tiempo, por eso también se les hizo ya esta webconferencia, porque algo que en las sesiones que están conmigo, pues es que ya han brindado sus referentes aportes, pero les faltaba
esta webconferencia para seguir con su proceso académico. Entonces, ya saben, hasta el lunes 30 de septiembre para que lo tengan siempre como muy en cuenta. Y traten, otra sugerencia, traten de subirla un día antes, por favor, para que no se vean de pronto afectados. ¿Listo? Profe, yo estoy justo en la guía y me dice que para esta unidad lo único es el anexo que hay que llenar con las 2 tablas de la historia. Los antecedentes históricos y la participación en la web y en las TILs, que serían las que estamos nosotros, los que estamos acá ustedes reunidos. Están haciendo, sí. Pero de eso no hay que... ¿De eso hay que generar alguna evidencia o hay que subir una fotico en el foro donde se vea quién no participó? O sea, eso, por ejemplo, es bueno que lo manejen a nivel general con cada uno de sus... ¿Sí? Para que ellos, porque, por ejemplo, si ustedes se dieron cuenta, cada uno de nosotros habilitó su grupo por team, ¿cierto? Y les está brindando el respectivo acompañamiento. Pero en mi caso, por ejemplo, qué pena que les interrumpa, es que yo no tengo acompañamiento porque, como les comentaba al principio de la web, no tengo el correo habilitado y no tengo conexión por Teams y no tengo otro medio de comunicarme con el tutor. Entonces, por ejemplo, yo tenía la duda donde dice conceptos de la PJ a lo largo de su historia, pero viene siendo prácticamente lo mismo que la tabla 2, porque dice campos de la psicología jurídica. Es como, o sea, aquí la verdad a mí no me queda muy claro en la tabla 1 y lo que dice la compañera acerca, porque yo ya llené el de la histórica, yo ya lo llené y hasta lo publiqué en el foro, pero entonces este tipo de dudas que uno como en el aire y uno si hace algo mal, pues ya después ya no le queda tiempo para estar corrigiendo trabajos así extensos porque pues uno tiene varias materias, entonces le agradecerían de verdad que nos colaboren como pues tener 2 alternativas de comunicación con los docentes. Te puedo explicar, o sea, bueno, voy a tomar una decisión de pronto que está mal tomada, pero me vas a hacer el favor a mí y yo te colaboro con tu tutor. Vamos a hacerlo. Le agradezco mucho. Porque esto no acostumbramos a hacerlo, como ya te lo explicó la directora del curso. Mi correo personal es magda.vergara, o sea, en general, perdón, magda.vergara@unad.edu.co, ¿sí? Me das el nombre de tu tutor, o sea, el número del curso en el que estás, todo eso. Y por favor, me lo puede copiar aquí en el chat para yo agregarlo tal cual y escribirle entonces a usted para mandarle los datos, por favor. Sí, o sea, vamos a hacer eso, pero eso es... hoy es de una en sí, para que después lo hagas por igual son cosas para tener en cuenta, pues porque a nosotros como estudiantes nos queda, o sea, yo sé que nosotros somos autónomos en su mayoría para la investigación y todo eso, pero pues hay cosas que de pronto uno tiene como dudas y la verdad que yo creo que es importante despejarlas a tiempo y no pues a último minuto ya cuando estamos a punto de las entregas. O sea, por esta vez les voy a colaborar, ¿sí? Por esta situación que tú me presentas de 1 en 1.000.000, así decirlo, te voy a colaborar, pero sí, lo más recomendable es que ustedes directamente con el tutor. También ahí la directora te decía que tú debes enviar un correo a soporte técnico directamente para que te habiliten. Pero no contestan, mira, yo estoy matriculada en Santander de Quilichao y no contestan y llamo y tampoco contestan. Me va a tocar ir directamente hasta allá, pero por el tema del trabajo me queda difícil desplazarme porque yo... Voy a tratar de colaborarte, pero bueno, sin salirnos de la... ¿Listo? No, discúlpame, profe. Discúlpame, profe. Yo también tengo muchos inconvenientes de comunicación con ustedes porque es que las TIC no contestan. Por ejemplo, discúlpame, con la profe Gloria Esperanza Torres Gómez está acá en la conferencia, ella nos envió que debíamos conectarnos a las 5, no sé, ¿sí está? Listo, con ella no digo nada porque no hay intento. Sí. Ok, pero con otros profesores sí he tenido, por eso disculpo porque con la profesora Gloria Esperanza Gómez no he estado en el foro, no he tenido la necesidad de escribirle a ella, pero con otros docentes sí he tenido la necesidad de comunicarme con unos temas que no entiendo y es imposible porque las TIC no contestan, el correo de la universidad no contesta y en mi caso yo me encuentro en California actualmente. Es realmente, ya pasé, yo ya hablé con el asesor, incluso con un consejero académico, con las elecciones que hubieron ahorita, que hubieron de unos chicos que son como, olvidé el tema para lo que se eligieron ellos, que van a estar para ayudarnos a los estudiantes, a ver si nos ayudan a gestionar lo que la compañera dice, donde podamos nosotros comunicarnos de una forma más
activa con la universidad. Con el tutor John, él ahorita, o sea, él también les contesta, él contesta los correos de verdad con frecuencia y eso. Fue lo que les decía. Estos casitos así, bueno, trataré de verdad de colaborarles, pero sobre todo envíen un correo a soporte técnico porque ellos son los que verdaderamente le brindan la ayuda, ¿sí? Por ejemplo, mire, el profesor John también ahí ya les habilitó el link el correo de ellos. Trátenme de dar el nombre de tutor y entonces entre nosotros, los de la red, trataremos entonces también de colaborarles. ¿Listo? Buenas noches. Buenas noches. Por último, también quisiera comentarles algo, ya que me dieron como el espacio así de rapidez. ¿Se acuerdan que les hablaban a ustedes, si cierran el micrófono? ¿Se acuerdan que a ustedes les hablaban algo de semilleros de investigación? Entonces, quisiera comentarles algo de rapidez. También, por ejemplo, los que se encuentran cerca al CEAC de Acacías, es decir, les estoy refiriendo, por ejemplo, que iban en Acacías o en Villavicencio, tanto el profesor John como yo, también les hacemos una invitación muy cordial a que pertenezcan también a un semillero de investigación que se llama Yapetane y maneja también lo de psicología jurídica. Después, por favor, ya saben mi correo. Si necesitan información sobre el semillero, entonces ya saben, magda.vergara@unat.edu.com y también con muchísimo gusto les colaboramos. ¿Por qué? Porque nosotros lo hacemos de manera presencial. Le voy a compartir nuevamente al profesor John si él quiere comentarles algo al respecto. Bueno. Perdónenme, yo tomo la palabra. Muy buenas noches. Bueno, para los estudiantes, yo sé que ustedes tienen necesidad de aclaración respecto a la actividad que estamos en este momento llevando a cabo. Efectivamente, todos los recuadros que aparecen en el anexo tienen que estar diligenciados. Hemos encontrado, por ejemplo, que ustedes diligencian sin referencia, sobre todo en el cuadro número 2. Importante que referencien. Mucho cuidado, estudiantes, con ese uso excesivo de ese chat GTP. En mi caso, estoy impactada, tristemente impactada de la cantidad de uso inapropiado de este sistema. Créanme, chicos, que sí nos damos cuenta, efectivamente nos damos cuenta, ya sabemos cómo es que escribe ese tipo de aplicativos. Entonces vamos a tratar de hacer un ejercicio muy juicioso, vamos a tratar de hacer una cita y una intervención en cada recuadro muy juiciosa, tomando en cuenta todo lo que vimos en nuestra web del día de hoy y por supuesto los recursos bibliográficos. Bueno, respecto a otro tipo de escenarios en donde sus docentes de pronto no contestan de manera rápida y demás, es importante pues aclarar que nosotros como docentes de la red, digamos, tenemos buen volumen de estudiantes y en ese sentido, pues tenemos un tiempo establecido para contestarles. Es en el caso del campus, el correo del campus, nosotros lo revisamos constantemente. Pueden escribirnos allí, pueden inclusive escribirle a la directora del curso también si es que efectivamente su docente no contesta, para que estén un poco más tranquilos. Estamos trabajando allí de la mano, nosotros entramos al campus constantemente, ese es nuestro trabajo, pero recuerden que ustedes son autónomos, responsables y dueños de su propio aprendizaje, aunque estamos allí nosotros acompañando, por supuesto, en este tipo de escenarios, en nuestras explicaciones iniciales, en los CIPAS también. Entonces, importante dejar claridad de eso. Creería yo que ya podríamos empezar a hacer un cierre de la web. No sé si hay alguna otra inquietud, pregunta. Yo tengo la mano, yo tengo algo. Yo soy estudiante de la doctora Magda y en mi foro especialmente compartimos las tablas, pero estábamos en el suyo, pero nos llegó un comunicado de que ahora cambiamos de tutor. Y yo soy una de las personas que dejé hace días en el foro de que necesitaba saber cuál era la web. ¿Es esta web la que vamos a hacer para la interpretación del cuadro? Esa es mi primer pregunta.
Y la segunda pregunta, o más vale, es una crítica constructiva a todos los de la acción y psicosocial jurídica, y es que se han centrado con todo el tema de la inteligencia artificial. Qué pena, estimados tutores, con todos ustedes, pero hasta la misma universidad. Un tema de cómo saber. De acuerdo con la compañera. Se centran en la inteligencia artificial. Totalmente de acuerdo, compañera. Disculpa que te interrumpa porque estoy acá en el trabajo. Entonces, en este tema, la universidad avanzó y de hecho estoy a punto de tomarme un seminario o algo que pusieron en publicidad de eso, porque es que la inteligencia artificial no es algo malo. Para nada. Nosotros como estudiantes lo debemos usar es como una herramienta de síntesis en que nos pueda contribuir a nuestro conocimiento. Y les voy a hacer crítica constructiva porque es que muchas de sus lecturas se enfatizan en mucha historia que nosotros terminamos leyendo 500 páginas, 200 páginas y terminamos como bueno. Y entonces, ¿al final qué? ¿Y qué nos ayuda una inteligencia artificial? A resumir e incluso nos muestra nuevas teorías, nuevos desarrollos de la misma psicología, de la psicología jurídica en especial. Incluso enseñan temas y aspectos que uno se queda como, mira, y en la lectura no dice, porque son lecturas de los años de atrás y no de la actualidad. Entonces quiero sí hacer esa constructiva crítica a todos los tutores porque es que se han centrado tanto en eso y el 90% de las universidades de hoy en día y el 90% de las organizaciones, de las empresas de nuestro mundo actual en el que ustedes mismos están y nosotros como estudiantes y como actuales profesionales activos en diferentes ramas, manejamos una inteligencia artificial y no la manejamos en contra. A favor. ¿A favor en qué? En que nos brinde la oportunidad de mejorar los procesos, de optimizar esos procesos. Entonces sí, yo quería hacer eso y por favor, profesora Karen, yo dejé en el foro cuál es el tutor que finalmente nos va a tocar, cuál es la webconferencia, si es esta, listo, entonces yo asistí, entonces ya sé qué es lo que puedo poner en el cuadro. Y lo que decía otra compañera, armar una tabla. Decía, armar una tabla, una síntesis cronológicamente de la historia de la psicología jurídica. Y entonces solo hay 2 lecturas de la unidad 1. Entonces ahí va mi pregunta, ¿es de la unidad 1, de la unidad 2, de la unidad 3? Porque si hablamos de solo las lecturas de la unidad 1, yo ingresé a la de Flores y a la otra, y son una infinidad de fechas. Entonces ahí voy otra vez, otra crítica constructiva. Porque no son más específicos de tal lectura y de tal lectura. Porque es que si hablamos de la psicología y la historia, va a ser una cantidad de fechas porque muchos han postulado muchos conceptos e incluso en una de las últimas postulaciones de la psicología jurídica dice que aún no se ha definido porque es que precisamente como es una psicología muy alternativa porque se mezclan muchos campos, pues no tienen una definición concreta. Entonces sí les pido que por favor esas cosas lo tengan presente porque es que ustedes son los tutores y se les respeta, pero nosotros somos los estudiantes y somos los que vamos a salir mañana a ser profesionales de la salud en una psicología que vamos a desempeñar. ¿Y cómo vamos a salir con tantas dudas si ni siquiera nos responden el simple foro o un correo o un Teams? Entonces, qué pena con ustedes, pero sí es por favor que pongan un poquito de por Dios y nos colaboren a todos. Muchas gracias. Tutora, yo difiero de ella porque nosotros estamos estudiando psicología y obviamente que el acervo de la psicología proviene de todo lo que nosotros leemos. Si no leemos, ¿cómo construimos los conceptos? Entonces, pues nosotros tenemos que ser claros de que estudiando psicología tenemos que leer, porque es que la psicología es una ciencia que se ha venido construyendo a nivel, universal dentro de la historia y para poder saber cuáles son los conceptos que debemos llevar a cabo, pues tenemos que leer. Eso sí, de verdad lo siento, compañera, pero en eso difiero de ti y eso es lo que pienso. Investigación. Bueno, estoy de acuerdo porque estoy justamente... Discúlpame, compañera. Estoy justamente de ayer en la tabla 1
Y lo que dice la compañera, son demasiadas fechas, demasiadas cosas para una tabla. Y disculpe, profesores que están también acá, hay profesores que sí nos dejan un libro de 400 páginas, pero nos citan de dónde a dónde podemos hacerlo. Y no son solo pena, pero nosotros tenemos 7 materias. No hay especificación ni siquiera de dónde a dónde, solamente dice la PJ, pero no dice nada más. No, en la tabla 1 no hay especificación de nada, o sea, no queda ni like con la tabla 1. En el chat acabé de enviar incluso, ¿son esos 2 libros o un solo libro? Y me contestó alguien, son los 2 libros. Es demasiada información y nosotros tenemos 7 créditos con ustedes, 7 materias. Trabajamos, tenemos una familia y uno dice, y realmente uno después termina de leer y dice, sí, es que son temas que no todas las materias pasa esto, pero en este caso sí uno se siente realmente con lagunas que bueno, realmente tanto que hace no hace nada. Sale uno realmente mediocre. Bueno, la verdad, en la tabla, en el desarrollo de esta actividad. Estimados estudiantes, asistentes, voy a pedir que por favor me escuchen. Válidas todas sus opiniones. Ustedes, como bien lo dice, en su calidad de estudiantes tienen todo el derecho a sus intervenciones. Por supuesto que sí lo vamos a tener muy en cuenta. Pero lo que nos atañe hoy es justamente nuestra web número 1 del curso. Efectivamente, sé que hay bastantes inquietudes respecto con la actividad, pero para eso ustedes están tutoriados, para eso ustedes tienen docentes. Por favor, utilicen los canales que deben, con los mecanismos que se deben, buscando pues nosotros ser responsables con los horarios que nosotros citamos de manera previa para nuestra web. Tenemos que empezar a hacer el cierre, hacer aclaraciones particulares a todas las personas que tienen levantada la mano. No es tan sencillo, no es tan fácil porque la web tiene que hacer un cierre. Por favor, le solicitamos a todos los tutores de todos los cursos hacer las claridades, si es necesario citar a CIPAS a su grupo de estudiantes para que esto quede claro, hagámoslo, pero por el momento la web tiene que empezar a cerrar. Efectivamente sí hubo muchos cambios en los docentes, asignaciones y demás. Les pedimos también paciencia, así como nosotros tenemos paciencia con ustedes, así como nosotros también escuchamos, les pedimos que hagan exactamente lo mismo. Muy válida la intervención de la inteligencia artificial. Nosotros somos una metauniversidad y como docentes estamos justamente entrenados y capacitados para el buen y correcto uso inteligencia artificial, pero vemos realmente copiar y pegar de manera descarada en los foros información que ni siquiera se referencia. Entonces, mucho cuidado con eso. Por lo demás, estudiantes, esperamos que toda esta información sea apreciada de la manera en la que se debe. Recuerden que ustedes también tienen la capacidad para buscar estrategias, recursos bibliográficos fuera también de los que nosotros proponemos. Entonces, si ustedes quieren incluir alguna otra referencia que encontraron, bienvenido, bien es posible hacerlo. Profe John, profe Magda, si hay algo por decir, si no, de esa manera podríamos cerrar. Sí, mi profe. Doctora, yo podría hacerle una última pregunta, usted disculpe. Yo tengo eso claro, pues ya yo de las lecturas, pues yo pude sacar mis cuadros. Es un poco tedioso, pero lo logré. Yo tengo una duda sobre el apartado del anexo donde dice web conferencia del curso de acción psicosocial, contexto jurídico. Entonces ahí yo tengo que colocar las que vimos, pues las que ustedes nos expusieron el día de hoy. Digamos que tú puedes utilizar el recurso que encontraste hoy más los que tú encuentres de manera autónoma y las que nosotros proponemos. ¿Sí? Ok, sí, muchas gracias, era eso. Perfecto. Hay que aclarar. Disculpen. Pues conferencia. ¿Cómo colocar lo que vimos de la web? Más o menos así. El formato, buenas noches queridos estudiantes, el formato que ustedes tienen dice muy claramente que expongan los campos que proponen ciertos autores. Y el último campo dice los campos que se vieron en la web. Por lo tanto, la respuesta es correcta. Como decía el estudiante,
efectivamente, los que expusieron hoy los tutores son los campos que actualmente se consideran en este campo disciplinar. Entonces, son los que irían en ese apartado. Profe, una última pregunta por mi parte, le agradezco. Yo estuve en esta web y estuve en el CIPAS pasado en cuanto a la psicología del engaño y esto, y en ninguna se ha enviado un documento para relacionarnos y que esto dé puntos como en otras actividades. Entonces, esa es mi pregunta. Estudiar es lo que da puntos. Grosera. Qué grosera. Bueno, mira, en ese caso, lo único que te puedo decir es que la web es un recurso para el aprendizaje. En ningún momento en este curso se ha proyectado un puntaje adicional por participar. Igual en los CIPAS no hay necesidad de registro, pues ustedes cuando se inscriben a los CIPAS ahí quedan registrados. En este momento lo que está dando puntuación y tal como lo hemos mencionado desde el comienzo del periodo académico es 1, la inscripción al Congreso y Simposio de Psicología y 2, lograr la insignia que tenga relación al curso en el que quieras tener el puntaje. Para eso ustedes tienen unos videitos y unos informativos que daban eso. ¿Listo? Estos espacios adicionales es para fortalecer el proceso de aprendizaje. Profe, que me da molestarla, yo sé que ya es hora de cerrar. Tengo una pequeña preguntita, profe. En cuanto a la guía dice que tenemos que subir el debate para las preguntas. ¿Es necesario subir las tablas o no es necesario? Una guía no lo dice, entonces no sé si sea necesario o no. No. Las tablas es un ejercicio individual y pues la idea, ¿qué es lo que pasa? Cuando un compañero sube una, pues ya los demás pueden copiarse de allí y no es la idea. Por eso es importante que solo suban lo que dice el anexo. Entonces el anexo solo les expone 2 puntos específicos para que ustedes socialicen. Los tutores les van a hacer unas realimentaciones frente a eso para que eso les oriente a ustedes de qué manera deben hacer las reflexiones frente a esos puntos. Pero es muchísimas solo gracias, eso lo que va en el foro. Bueno, profesora, una pregunta de Villavicencio Meta. Yo no he hablado, hasta ahora voy a hablar. Yo me inscribí en el simposio del 27 y 28.